Buenas tardes, soy Enrique García y vamos a comenzar con la sesión magistral de cómo leer un balance. En esta sesión lo que vamos a hacer va a ser principalmente ver tres partes. Por un lado, los elementos y masas patrimoniales que conforman lo que es un balance, la estructura del balance en sí, es decir, tanto las cuentas de activo como de pasivo, junto con lo que es el patrimonio neto, y posteriormente lo que veremos son diferentes partidas del balance que además en lo que es el análisis financiero e incluso en finanzas pues son de mucha importancia, y por eso en esta sesión magistral quiero enseñaroslos. En primer lugar vamos a ver qué son los elementos y masas patrimoniales. Se llama elemento patrimonial a todos y cada uno de los bienes y derechos y obligaciones que forman lo que es el patrimonio. Esto va a ser representado y medido, lógicamente, por lo que es la propia contabilidad, y esto además va a ser representado mediante lo que se denominan los diferentes tipos de cuentas. Hay diferentes grupos de cuentas que lo que hacen es agrupar en función de lo que se quiera contabilizar los diferentes elementos de lo que es el propio balance. La agrupación de elementos patrimoniales que tengan lo que es la misma funcionalidad, tanto económica como financiera, da lugar a lo que se denomina una masa patrimonial. Existen tres grandes masas patrimoniales. Vamos a ir viendo cada una de las tres, cada una de las que conforman dichas masas, y luego lo que haré serán diferentes tipos de ejercicios para que veáis cómo confeccionar un balance en función de la información que nos facilita. La primera masa patrimonial es la que se denomina el activo, y son todos los elementos patrimoniales que suponen bienes y derechos de propiedad de lo que es la propia, lo que es la propia empresa. Al activo también se le denomina estructura económica, como podéis ver, capital económico, capital en funcionamiento, etcétera. La segunda masa patrimonial va a ser lo que se denomina el pasivo. Agrupa todos los elementos patrimoniales que suponen para la empresa lo que son deudas y obligaciones pendientes de pago. También se le llama al pasivo fuentes de financiación ajenas. Y en tercer y último lugar tenemos lo que se denomina el patrimonio neto, el cual agrupa aquellos elementos patrimoniales que recogen, pues sobre todo, las aportaciones de los socios, es decir, los fondos que el empresario ha aportado a la empresa, así como los beneficios generados por la misma. También se le puede denominar a lo que es el patrimonio neto fuentes de financiación propias. De tal manera que con esos tres grandes bloques, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, nosotros lo que vamos a hacer va a ser confeccionar diferentes tipos de balances, y una vez que tengamos el balance os voy a enseñar a calcular ciertas cuestiones que se ven a partir del balance y que son fundamentales en lo que es la situación de una empresa. Vamos a analizar, por un lado, lo que es el activo. En el activo, como os comentaba antes, figuran todos los elementos patrimoniales que suponen los bienes y derechos de propiedad que tiene la propia empresa. Este activo, a su vez, se divide en dos grandes masas patrimoniales. Por un lado, lo que es, como podéis ver, el activo no corriente o el inmovilizado, que son los elementos, como su nombre indica, que permanecen en la empresa más de un ejercicio económico. Dentro del activo no corriente tenemos sobre todo tres elementos. Por un lado, el material, que está constituido por elementos patrimoniales que son tangibles, como por ejemplo terrenos, edificios, maquinaria, etcétera. Perdón, un inmaterial o intangible, que va a estar constituido por elementos patrimoniales, pero sin naturaleza física, y formados sobre todo por derechos susceptibles de valoración económica, como por ejemplo pudieran ser pues, propiedad industrial, aplicaciones informáticas, etcétera. Y en tercer lugar tenemos el financiero. Aquí lo que vamos a computar van a ser las inversiones monetarias en acciones, obligaciones, préstamos de manera duradera. Una vez que hemos visto el activo no corriente, tenemos otra parte que es el activo corriente. En el activo corriente, sus elementos lo que hacen es permiten realizar lo que es la actividad
o ciclo de explotación de la propia empresa. ¿Cómo se van a dividir? Bueno, pues se dividen en función de mayor a menor liquidez. Por un lado tenemos las existencias, que bueno, van a ser existencias o almacenes, van a ser el conjunto de bienes almacenables destinados a lo que es la venta o a la propia utilización de las mercaderías, tanto mercaderías como materias primas, etcétera. Por otro lado, tenemos los deudores, que van a ser los elementos representativos de los derechos de cobro a corto, como clientes, deudores, efectos a cobrar, etcétera. Las IFTs, que son inversiones financieras a corto plazo, que van a ser un conjunto de elementos que lo que van a representar van a ser inversiones monetarias que realiza la empresa a corto plazo. Y en cuarto y último lugar tenemos la tesorería. La tesorería o caja es el conjunto de elementos representativos, digamos, del dinero en efectivo que tiene la empresa en su propia caja. Lógicamente es el activo más líquido de los cuatro que os acabo de comentar. Una vez que hemos visto, digamos, las partidas principales de lo que es el activo, tanto el activo no corriente como el activo corriente, vamos a analizar ahora lo que es el pasivo. Como os comentaba antes, en el pasivo los elementos patrimoniales que representan vamos a tener las obligaciones de pago con terceras personas, ¿no? Entonces, al igual que el activo que estaba conformado por activo no corriente y activo corriente, aquí también hay un pasivo no corriente y un pasivo corriente. En el pasivo no corriente, pues vamos a tener obligaciones de pago cuyo vencimiento va a ser superior al año. Normalmente, ¿qué tipo de cuentas vamos a tener? Pues proveedores de inmovilizado a más de un año, con entidades financieras, etcétera. Créditos a largo plazo, etcétera. Y por otro lado tenemos el pasivo corriente. El pasivo corriente vamos a tener lo que es todas las obligaciones de pago con vencimiento no superior al año. Normalmente se trata de cuentas como pudieran ser proveedores, acreedores, hacienda pública, etcétera. Bien, una vez que hemos visto lo que es el activo, hemos analizado el activo y hemos analizado el pasivo, vamos a ver ahora el análisis del patrimonio neto. El patrimonio neto, las fuentes de financiación, lógicamente, ¿qué van a ser? Pues van a ser principalmente las aportaciones de los socios que han constituido dicha sociedad, que pueden ser, como veis, dinerarias o no dinerarias, y además que vienen recogidas en la cuenta capital o capital social. Como veis en la segunda parte de la transparencia, el patrimonio indica lo que le queda al propietario después de satisfacer sus deudas. Es decir, el patrimonio neto va a ser la diferencia entre lo que es el activo y el pasivo. Como os decía, va a estar conformado principalmente por las aportaciones de los socios, por parte de lo que es la cuenta de capital o capital social, pero cuando la empresa, lógicamente, empieza a obtener una serie de beneficios, estos también van a formar parte de su patrimonio. Y de lo cual hay que deducir, lógicamente, la parte correspondiente que se destina al pago de los impuestos, teniendo así, por tanto, lo que es el beneficio neto después de impuestos. Una vez que hemos visto, digamos, lo que es el patrimonio neto como diferencia entre el activo y el pasivo, también se puede clasificar de dos maneras, como neto permanente o como neto temporal. El neto permanente está conformado por lo que es el capital, es decir, las aportaciones realizadas por los propietarios al constituir lo que es la empresa, y por otro lado las reservas, el importe de los beneficios que no son distribuidos a los socios como dividendos. Tened en cuenta que una vez que nosotros construimos lo que es un balance donde tenemos tanto el activo, el pasivo como el patrimonio neto, además tenemos otro tipo de información que es la cuenta de pérdidas y ganancias, donde vamos a ver reflejados todos los ingresos por ventas, los costes, lo cual nos dará lugar a lo que es el EBITDA, las amortizaciones de lo que es el inmovilizado, lo que va a dar lugar, lógicamente, a lo que es el beneficio antes de intereses e impuestos. Le deduciremos los intereses, tendremos el beneficio antes de impuestos, le quitaremos los impuestos y llegaremos al beneficio neto que os comentaba antes. Lógicamente, la empresa con ese beneficio neto puede hacer dos cosas. Distribuir una parte en forma de dividendos, que es lo que se denomina payout, y el resto, lógicamente, iría a reservas. No todas las empresas
reparten dividendos, incluso hay empresas que reparten el 100% de ese beneficio neto en forma de dividendos. Sabes que el dividendo es una cuantía que se le aporta al socio, a lo que es el propio accionista, digamos, para retribuir, ¿no? El hecho de que sea socio de la propia empresa. Por otro lado, tenemos además el neto temporal, que va a ser el resultado del ejercicio, es decir, el importe de los beneficios netos y, por tanto, el resultado del ejercicio después de que hayamos deducido la cuantía de impuestos. Eso en el caso, lógicamente, que tengamos beneficios. En el caso de que hubiese pérdidas, pues, lógicamente, también que habría que computarla. Por eso, en los ejercicios que vamos a ver ahora, vais a ver precisamente ese caso, es decir, una empresa con beneficios positivos y otra empresa con pérdidas. ¿Qué es un balance? Bueno, pues el balance, como os comentaba al principio, representa la situación económico-financiera y está compuesta, pues, como comentaba antes, por lo que es el activo, el pasivo y los netos. El balance, junto con la cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios de patrimonio neto y lo que es el estado de flujos efectivo, forman lo que se denominan los estados financieros. Veis que aquí lo que he hecho ha sido haceros un esquema muy sencillo de los elementos principales tanto del activo como del pasivo. Dentro del activo tenemos el activo no corriente, el inmovilizado intangible, el material y el financiero, y dentro del activo corriente principalmente está compuesto por existencias, deudores, las inversiones financieras que os comentaba antes y la tesorería. En cuanto a la parte del pasivo, que va a estar en la parte derecha de lo que es el balance, vamos a tener por un lado el patrimonio neto, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Bien, ahora lo que os quiero explicar precisamente, puesto que la sesión que tenemos hoy va precisamente de cómo leer un balance, son las diferentes situaciones en las cuales nos podemos encontrar y, por tanto, los diferentes tipos de equilibrios. Daros cuenta de, como os comentaba antes, el patrimonio neto tiene que ser igual al activo menos el pasivo. Pero, claro, puede ocurrir que la gestión del director financiero de la propia empresa haga que nos encontremos en una situación en la que no exista ese total y absoluto equilibrio y, por tanto, estemos ante diferentes tipos de posiciones. Como os comentaba, vamos a ver que hay 5 posiciones. La primera posición es la de estabilidad máxima, en la cual el activo es igual al neto y el pasivo es igual a 0. Bueno, esto es una situación realmente un poco difícil, es decir, que el pasivo sea totalmente 0 y, por tanto, que el activo sea igual al neto, significa que la empresa, o sea, lo que es el activo, está financiado íntegramente por los medios propios o fondos propios que tiene la empresa y, por tanto, no tiene deudas. El hecho de endeudarse en el análisis financiero, un nivel de deuda, siempre y cuando sea un nivel de deuda coherente y que esté totalmente, de una manera perfectamente estimado, siempre es muy positivo para una empresa. ¿Por qué? Pues porque el hecho de tener más deudas hace que yo me endeudo para llevar a cabo nuevos proyectos de inversión, los evalúo financieramente hablando y veo si se deben llevar a cabo o no. Entonces, de esa manera va a hacer que mi empresa crezca. Una empresa con un nivel de pasivos igual a 0, pues como os comentaba, el activo va a estar financiado por completo por medios propios, no hay deudas con nadie y, bueno, es una situación un poco anómala. También quiero que sepáis esta cuestión. La segunda posición es una posición estable o normal. Veis que le he llamado normal, puesto que el activo es igual al pasivo más el neto y además el pasivo es positivo. Es una situación que es lo que suele ocurrir en la mayoría de las empresas. Es decir, el activo está financiado por parte de, por un lado, medios propios y por otra parte por recursos ajenos o lo que es pasivo. Esto es lo más habitual del mundo y por eso le llamo posición estable o normal. La tercera posición es la posición equívoca. Es una situación en la cual el activo coincide con el pasivo y el neto es igual a 0. Bueno, esta es una situación en la cual el activo de la empresa está financiado íntegramente con sus recursos ajenos y no tiene fondos propios o recursos propios. Lógicamente, esta situación no es una situación óptima, puesto que el neto de la empresa sea igual a 0, lógicamente no es lo más normal del mundo. Es decir, lo normal es que el pasivo sea positivo, como os comentaba antes, en la posición 2, y que el activo sea igual al pasivo más el neto.
Ya en la cuarta y en la quinta nos encontramos en dos posiciones que son bastante peligrosas. La cuarta es una posición inestable o anormal en la cual el activo más el neto coincide con el pasivo y el neto además es negativo. ¿Esto qué significa? Pues que la empresa está en una situación bastante crítica. ¿Por qué? Porque carece de medios propios y además el valor de los bienes y derechos de la empresa es inferior a las deudas que posee. Por tanto, esto va a suponer que nos vamos a encontrar en una situación de quiebra técnica o económica. Lógicamente, cualquier empresario va a intentar llegar a esta posición inestable que sea totalmente remota, es decir, una posición inestable en la cual el neto sea negativo y por tanto el activo más el neto coincida con el pasivo, es una situación totalmente, bueno, que lógicamente si no está bien gestionada la empresa, todos los recursos propios están bien destinados y todo lo que es el activo y el pasivo, pues bueno, podríamos llegar a esta situación. Pero evidentemente es una situación que por supuesto hay que intentar evitar. En quinto lugar tenemos una posición que he llamado de inestabilidad máxima. En esta el neto y el pasivo coinciden y el activo es igual a cero. Bueno, que el activo de la empresa no tenga valor, lógicamente, ¿eso a qué va a ser debido? Pues eso va a ser debido a que tiene una acumulación de deudas, de pérdidas tremendamente elevada y, lógicamente, no hay recursos propios, es decir, solamente le quedan las deudas que tiene. Es una situación de quiebra técnica absoluta que, como os comento ahí, es más teórica que real, ¿no? Aunque no es imposible, es decir, es una situación en la cual si el empresario y por tanto el departamento financiero no hace de una manera correcta su trabajo, podemos llegar perfectamente a una posición 4, es decir, una posición inestable anormal. Lo normal sería la posición 2, es decir, ni una posición extrema como es la 1, en la cual el activo es igual al neto y el pasivo es 0, ni tampoco una posición equívoca, que es la tercera. Lo ideal, lógicamente, es que nos encontremos en una posición estable, porque, como os comentaba, tener recursos ajenos, por supuesto, es bueno para una empresa, siempre y cuando sepamos canalizar esos recursos ajenos para llevar a cabo nuevos proyectos de inversión y, por tanto, intentar crecer, ¿no? Que nuestros ingresos por ventas crezcan y no solo crezcan, sino que además luego sean canalizados a la propia empresa para que, lógicamente, el beneficio neto de la misma pues crezca periodo a periodo, ¿no? Y tengamos un nivel de crecimiento adecuado. Vamos a ver este ejemplo que es precisamente lo que os comentaba antes, donde os voy a dar una serie de cuentas que conforman tanto el activo, el pasivo y el neto y vamos a clasificarlas, cada una de ellas en función de dónde correspondan y luego lo que vamos a hacer va a ser confeccionar lo que es un balance. Es decir, yo lo que os he hecho ha sido una hoja de cálculo donde vamos a situar tanto las cuentas de activo como las cuentas de pasivo y vamos a conformar y vamos a calcular lo que se nos pide. Veis que se nos dice que la sociedad de enero explota un negocio de productos alimentarios, tiene contabilizado los siguientes elementos patrimoniales y se me pide que calculemos la aportación de los socios y hacer el balance de situación. Bueno, veis que aparecen, por un lado, acreedores y efectos a pagar, que lógicamente van a conformar el pasivo corriente, aportaciones de los socios, que esto va a pertenecer a lo que es el neto que os comentaba antes, que es lo que tenemos que calcular, patrimonio neto, clientes, efectos comerciales a cobrar, 3.600, es activo corriente, puesto que, lógicamente, pertenece a corto plazo. La diferencia entre clientes y efectos comerciales a cobrar es que cuando yo vendo mercaderías y lo que hago es vender mercaderías a clientes, tengo dos posibilidades, o que el cliente me pague y vaya directamente esa cantidad a tesorería o que me dé una letra de cambio y por tanto un papel comercial o un efecto comercial en el cual se computaría en esa cuenta que podéis ver ahí. Veis que el importe es 3.600 y conforme es activo corriente. El dinero en caja sería la tesorería, lógicamente es activo corriente. El mobiliario pertenece al activo no corriente por importe de 2.400. Ordenadores serían 1.800, que también sería activo no corriente. Productos alimentarios es activo corriente. Proveedores sería pasivo corriente, es decir, son las deudas que nosotros tenemos con nuestros proveedores. Tienda y almacén sería activo corriente y vehículos sería activo no corriente.
Bueno, según la información que nos facilitan, veis que lo que he hecho en la parte derecha de la pantalla es un balance de situación donde he puesto activo no corriente y lo he clasificado como os comentaba al principio de la presentación. Es decir, por un lado, activo no corriente intangible, el material y el financiero. Luego, el activo corriente tengo existencias, deudores, inversiones financieras y tesorería. Y en la parte derecha, ¿qué tengo? Pues el pasivo y el patrimonio neto. El patrimonio neto va a estar conformado, según la información que nos dan, por la aportación de los socios y el pasivo no corriente y, por otro lado, el pasivo corriente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser situar todas en cada una de las casillas correspondientes en función de los datos que nos han facilitado y vamos a calcular esa aportación de los socios, que es lo que se nos decía. Veis que acreedores y efectos a pagar aparece por un importe de 7.200, la aportación de los socios, lo que queremos calcular, y veis que aparecen clientes, dinero en caja, mobiliario, ordenadores, productos alimentarios, proveedores, tienda, almacén y vehículos. Bueno, ¿qué es lo que he hecho? Pues por un lado tenemos en mobiliario 2.400, que veis, podéis observar que lo he situado en el activo no corriente. Por otro lado, tengo ordenadores por importe de 1.800 en el activo no corriente material. Tenemos tienda y almacén 14.400 y vehículos por importe de 3.000. Esa cantidad del activo no corriente suma 21.600. Vamos al activo corriente. Dentro del activo corriente tenemos productos alimenticios por importe de 12.000. Y dentro de los deudores tenemos los clientes, efectos comerciales a cobrar, que es lo que nos deben nuestros clientes por importe de 3.600. Y además tenemos, por otro lado, tenemos lo que tenemos en caja o tesorería, que son 4.800. Veis que la totalidad del activo corriente suma 20.400, con lo cual la suma total del activo no corriente junto con el activo el corriente más el no corriente son 42.000. Es decir, por un lado ya tenemos conformada la parte izquierda de lo que es el balance. Vamos a la parte derecha. Puesto que se nos pide la aportación de los socios, que podéis ver en el patrimonio neto, lo único que vamos a hacer va a ser situar las partidas correspondientes en el pasivo no corriente, en el pasivo corriente, y como os he dicho antes, que el activo, la parte izquierda de lo que es el balance tiene que sumar exactamente lo mismo que la parte de la derecha, voy a despejar esa aportación de los socios. Por un lado aparece el pasivo corriente, acreedores y efectos a pagar por importe de 7.200 y aparecen unos proveedores también por importe de 10.800. Eso suma 18.000. Daros cuenta que abajo veis que en la parte inferior de la pantalla aparece que el total del activo es 42.000 y el total del pasivo y patrimonio neto también tiene que ser 42.000. De momento ya tenemos de pasivo corriente 18.000. Vamos a situar, por tanto, la parte correspondiente de lo que nos falta. Veis que aquí lo que he hecho ha sido que como el activo es el activo no corriente más el activo corriente, el pasivo va a ser el neto más lo que es el pasivo no corriente y el corriente. ¿Qué es lo que he hecho? Pues simplemente, como yo tengo que la parte izquierda del balance del activo suma 42.000, y la parte de derecha, de momento tengo 18.000, está claro que, porque pasivo no corriente no hay, está claro que la aportación de los socios van a ser los 24.000 que veis que he situado en la parte derecha en su casilla correspondiente. Veis que este balance es un balance muy sencillo, es decir, normalmente hay innumerables tipos de cuentas en función del plan general contable, donde, bueno, pues dependiendo de las agrupaciones, todas están numeradas para que, lógicamente, el contable pues pueda tener un análisis muchísimo más detallado y muchísimo más profundo. Bien, vamos a ver otro ejemplo donde se nos dice de determinar la masa patrimonial a la que pertenecen los elementos patrimoniales contenidos en la siguiente relación y en qué apartado del balance de situación deben estar recogidos. Veis que en la parte izquierda nos dan una serie de elementos patrimoniales: capital social, mercaderías, anticipo a proveedores, terrenos y bienes naturales, construcciones, clientes, efectos a pagar a largo plazo, acreedores por prestación de servicios, banco en cuenta corriente, mobiliario, fianza recibida a largo plazo, anticipo de remuneraciones, inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio, elementos de transporte, proveedores y deudas a largo plazo. Bien, ¿qué es lo que he hecho aquí? Pues lo que he hecho ha sido, en función de la información que nos facilitan,
Lo que he hecho ha sido ir recogiendo en cada una de las casillas correspondientes, tanto del activo como el pasivo y el patrimonio neto. Vamos a pasar al activo. Dentro del activo veis que tenemos terrenos y bienes naturales. Os he puesto la numeración de la cuenta, aunque bueno, realmente eso en esta sesión no es realmente importante. Lo que me interesa es que sepáis situar dónde corresponden cada uno de los elementos patrimoniales que vamos a ir viendo. Veis que terrenos y bienes naturales el importe es 3.000, como se nos dice en la parte izquierda. En construcciones hay un importe de 15.000, en mobiliario hay 800 y en elementos de transporte hay 70. Eso suma 18.870. Por tanto, ya tenemos el activo no corriente. Vamos ahora al activo corriente. El activo corriente va a estar formado por la cuenta 300, que es mercaderías, por un importe de 500, anticipos a proveedores, lo que nos deben nuestros clientes, que veis que es por un importe de 300, anticipo de remuneraciones y inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio, que son por un importe de 320. Y luego, por supuesto, lo que tenemos en bancos en la cuenta corriente, que es un importe de 1.300. Yo ya tengo que el activo corriente suma 2.530, con lo cual la totalidad del activo serían los 18.870 más los 2.530, 21.400. Ya tenemos conformada la parte izquierda del balance. Vamos a la parte de la derecha. En la parte de la derecha tengo los fondos propios, que es el capital social, es decir, las aportaciones de los socios por un importe de 20.000, que en este caso es la cuenta 100, y el pasivo no corriente va a estar conformado por efectos a pagar a largo plazo. Daros cuenta que la diferencia principal entre el largo y el corto es más de un año, menos de un año. El pasivo no corriente, efectos a pagar a largo plazo por importe de 1.000, una fianza recibida a largo plazo por importe de 100 y deudas a largo plazo por importe de 180. El pasivo corriente, bueno, el pasivo corriente, una de las cuentas, por supuesto, más importantes es lo que le debemos a los proveedores. Veis que a los proveedores les debemos 40 y, por otro lado, en estos elementos patrimoniales se nos decía que hay unos acreedores por prestación de servicios por importe de 80. El pasivo corriente suma 120, el pasivo no corriente 1.280 y el patrimonio neto 20.000. Con lo cual veis que suman los 21.400, que es exactamente la misma cuantía que la que aparece en el activo. Vamos a ver otro ejemplo donde se nos dice: la sociedad Febrero, cuya principal actividad es la compraventa de muebles, tiene contabilizados los siguientes elementos patrimoniales. Veis que aquí lo que he hecho ha sido establecer diferentes elementos patrimoniales en función del tipo de empresa a la cual se dedica la sociedad Febrero. Y se nos pide calcular el importe del préstamo a largo plazo, es decir, las deudas a largo plazo, y hacer ese balance de situación. Veis que hay, por un lado, aportaciones de socios, beneficio obtenido en el ejercicio, derechos de cobro a corto, dinero en cuenta bancaria, dinero en caja, muebles destinados a la venta, muebles, sillas, mesas, equipos de oficina no electrónicos para uso propio, obligaciones de pago a corto plazo, obligaciones de pago con los suministradores de muebles a largo y préstamos a pagar a lo largo de año y medio, que es la cantidad precisamente que se nos pide las deudas a largo plazo. ¿Alguno de los participantes podría decirme este préstamo a largo plazo exactamente a qué partida corresponde? ¿Es activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente, patrimonio neto? Bueno, Victoria nos comenta que es activo corriente. No, los préstamos a largo plazo, las deudas como tal, cuando es una deuda con entidad de crédito a largo plazo, lógicamente no va a pertenecer a lo que es el activo, sino lo que va a pertenecer va a ser precisamente a lo que es el pasivo, al pasivo no corriente. Veis que aquí lo que he hecho ha sido precisamente lo mismo que hice con la empresa Enero. Es decir, voy a situar cada uno de los elementos. Marcela nos comenta que efectivamente es pasivo no corriente. Efectivamente, claro. Es decir, las deudas a largo plazo con entidades de crédito, primero, como es a largo plazo, es no corriente y, por supuesto, pues una cantidad que nosotros tenemos dentro de lo que es el propio pasivo. En el activo no, lógicamente. ¿Yo qué es lo que he hecho aquí? Bueno, pues he situado
todos los elementos según la información que nos facilitaban la transparencia anterior, y veis que en el activo no corriente situado 1000, porque había muebles, sillas para uso propio en un importe de 1000. Lógicamente, eso es permanente en la empresa y por tanto es activo no corriente. Por otro lado, tenemos muebles destinados a la venta por un importe de 6000, que lógicamente van a conformar lo que son las existencias, y unos derechos de cobro a corto plazo dentro de los deudores por importe de 3000. Inversiones financieras en este caso no hay, y en tesorería tenemos dos partidas. Por un lado, el dinero depositado en la cuenta bancaria, que son 5.000, y el dinero depositado en la caja de la empresa, que son 4.000, lo cual suma 9.000. Pues veis que el activo corriente suma 18.000 y el activo no corriente suma 1.000. Por tanto, la totalidad del activo, como podéis ver, es igual a 19.000. Dentro del pasivo y patrimonio neto, tenemos por un lado, en capital social, la aportación de los socios, teníamos 6.000, pero daros cuenta de que además se nos da el resultado del ejercicio por un importe de 2.000, con lo cual el patrimonio neto sería un valor de 8.000. El pasivo no corriente no lo podemos calcular la totalidad. ¿Por qué? Porque aparecen, como decíamos antes, las deudas a largo plazo, y eso es precisamente lo que se nos pide que calculemos. Sin embargo, existían dentro del pasivo no corriente unas obligaciones de pago a largo plazo por un importe de 4.500. En el pasivo corriente aparecen las obligaciones de pago a corto, que son 5.500, con lo cual, si sumáis lo que es el pasivo corriente 5.500 más 4.500 de las obligaciones de pago a largo plazo más los 8.000, la diferencia hasta 19.000 son precisamente lo que os pongo en la parte inferior de la pantalla, es decir, que las deudas a largo plazo que tiene la empresa es por un importe de 1.000, que es justo la casilla que nos falta por poner. Aquí tengo otra sociedad, que es la sociedad Marzo, que se dedica a la compraventa de furgonetas. Veis que aquí lo que he hecho ha sido exactamente lo mismo, es decir, me dan una serie de elementos patrimoniales muy parecidos a todos los anteriores y se me pide cuál es el importe de los derechos de cobro y que confeccionemos el balance de situación. Lo que he hecho ha sido, sobre todo lo que quiero que quede muy claro es la diferencia y sobre todo cuáles son las partidas principales entre lo que es el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente y el pasivo no corriente y el pasivo corriente, para luego posteriormente situar todas las cuentas y poder confeccionar de manera correcta dicho balance. Veis que aquí os vuelvo a hacer el balance de situación, aparece un activo no corriente, como por ejemplo lo que os decía antes, dentro del intangible. Al principio de la presentación os comenté que se trataba de lo que son patentes y marcas, como podéis ver, en este caso por un importe de 1.500. En el caso del inmovilizado material, pues ¿qué tenemos? Tenemos furgonetas para uso propio por importe de 2.500 y luego una nave que se utiliza como almacén y oficina por importe de 12.000. Y en este caso financiero no hay. Dentro del activo corriente tenemos por un lado las furgonetas, que son existencias, derechos de cobro a corto, que lógicamente va a conformar parte del activo corriente. Hay unas acciones que han sido adquiridas para especular, es una inversión financiera temporal, una IFT, y luego lo que tenemos en tesorería, que es un importe de 4.000. Lógicamente, veis que la totalidad de momento del activo no la podría calcular. ¿Por qué? Pues porque lógicamente me falta la partida que os pido, que es la de derechos de cobro a corto plazo. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al patrimonio neto y al pasivo y vamos a ver cómo calculamos el importe que nos piden. En capital social hay 15.000, en reservas son 7.000 y lo que os comentaba antes, no siempre las empresas tienen un beneficio positivo. Puede ocurrir que el resultado del ejercicio sea negativo, como en este caso. ¿Ves? Por eso he puesto menos 2.000, que obviamente no es lo óptimo, por supuesto, lógicamente es una situación que evidentemente el empresario a toda costa tiene que intentar evitar. Por otro lado tenemos el pasivo no corriente, donde hay unos préstamos a largo plazo por importe de 5.000 y lo que es un pasivo corriente, donde hay obligaciones de pago a corto plazo, que lógicamente va a ser pues con proveedores por importe de 4.000 y obligaciones de pago en letras de cambio por importe de 6.000. O sea que esto sería muy parecido a computarlo como proveedores y proveedores efectos comerciales
a pagar, lógicamente. Veis que el pasivo corriente son 10.000, el pasivo no corriente son 5.000 y el patrimonio neto, teniendo en cuenta ese resultado negativo de menos 2.000, es 20.000. Lógicamente, la totalidad del pasivo y el patrimonio neto suma 35.000, con lo cual el activo tiene que sumar lo mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues, lógicamente, despejar la cuantía que se nos pide. La cuantía que se nos pide para poder cuadrar el balance y que nos dé esos 35.000 del patrimonio neto y pasivo son esos 3.000 euros de derechos de cobro a corto plazo. Me pregunta una de las participantes que si les leo. Sí, sí, claro, por supuesto que les leo. Me comenta una de las personas que Alejandra me dice que si una empresa utiliza el patrimonio en insumos puede llegar a tener algún desequilibrio económico. Bueno, lógicamente, es decir, por eso el financiero tiene que evaluar y tiene que saber, tiene que cuantificar y sobre todo intentar prever y adelantarse al futuro de qué necesidades va a tener en el futuro. Por eso, precisamente, en la última parte de la presentación de hoy os voy a enseñar una técnica muy sencilla para, digamos, prever un poco la situación futura y que esto que me comenta Alejandra pues no se lleve a cabo. Pero, lógicamente, si pertenece al patrimonio, se puede utilizar, pero, claro, siempre de una manera totalmente analizada y, por supuesto, con cabeza, claro, porque si no puede, efectivamente, se puede llevar a una situación de desequilibrio. Por eso hay que intentar siempre que, como os comentaba antes, endeudarse es muy bueno para una empresa, pero siempre y cuando con todos los recursos que tú tienes seas capaz de hacer frente a esas deudas, porque hemos dicho antes que si nos endeudamos llevamos a cabo nuevos proyectos de inversión, lo cual va a hacer crecer, lógicamente, mis ingresos por ventas, pero también va a subir mis costes operativos. Entonces, claro, hay que analizar de una manera muy pormenorizada cuál es la situación de la empresa y, sobre todo, qué deudas tenemos, porque tenemos que hacer frente, por supuesto, al pago de esas deudas. Bien, esto era una de las cuestiones que os quería comentar en la sesión magistral de hoy, que es, bueno, una técnica financiera a través de la cual nosotros podemos evaluar qué tipo de necesidades tenemos a corto plazo para poner en funcionamiento mi empresa y de qué disponemos nosotros para poner en funcionamiento mi empresa. Y es el concepto de lo que se denominan las NOF o necesidades operativas de fondos y lo que se denomina el fondo de maniobra. Precisamente os lo quiero comentar en esta sesión porque es tremendamente importante, se hace a partir de lo que es una situación del balance y es un concepto que realmente debéis de saber. Vamos a ver, cuando yo constituyo una empresa, lógicamente hemos dicho antes que tengo, por un lado, lo que es el patrimonio neto, que va a estar conformado por el capital social, que van a ser las aportaciones de los socios y muy probablemente a lo mejor voy a tener que pedir un préstamo a largo plazo que va a ser pasivo no corriente. Una vez que yo tengo la aportación de los socios y el préstamo a largo plazo, claro, el financiero tendrá que saber perfectamente de qué cantidad dispone para poder ponerse en funcionamiento, pero también tiene que conocer qué necesidades operativas tiene a corto plazo para poner en funcionamiento dicha empresa. ¿Qué es lo que hace el financiero? El financiero lo que hace es calcular, por un lado, lo que se denomina el fondo de maniobra. El fondo de maniobra son los recursos permanentes menos el activo no corriente neto. En este caso, por ejemplo, veis que os he puesto un balance, veis que en esta ocasión, en vez de poner la columna del activo y en la parte de la derecha, en la izquierda el activo y en la parte de la derecha el pasivo y el patrimonio neto, lo que he hecho ha sido, que es muy común, por eso os lo quería enseñar, poner por ejercicios económicos, en este caso 2012-2013, las cuentas de activo y luego las cuentas de pasivo y de patrimonio neto. ¿Cómo calcularía el fondo de maniobra yo del 2012? Bueno, pues lo único que tengo que hacer es coger los recursos permanentes que van a conformar capital social
y los recursos ajenos a largo plazo, que veis que son 100.000 y 90.000, y lo que hago es deducirle el activo no corriente neto. El activo no corriente neto van a ser 150.000. ¿Ese activo no corriente neto de dónde sale? Pues veis que el activo fijo bruto que aparece arriba, en la parte superior, es 170.000. Si le quito la amortización acumulada, serían 150.000. De tal manera que el fondo de maniobra de esta empresa es en el año 2012 es 40.000. Si quisiera calcular las necesidades operativas de fondos, es decir, qué necesidades tengo a corto plazo para poner en funcionamiento mi empresa, lo que tendría que hacer sería calcular las NOF. Las NOF, las necesidades operativas de fondos a nivel general, van a ser existencias más clientes, en este caso más inversiones financieras temporales, más tesorería, menos proveedores junto con efectos si los hubiera. Lo que os comentaba antes es que cuando yo abro una empresa y constituyo una sociedad, lógicamente yo tengo, por un lado, capital social, probablemente tengo un préstamo a largo plazo para poner en funcionamiento mi empresa, pero puede ser que a corto plazo necesite pedir un préstamo porque necesito comprar un proyector o una pizarra Wacom o necesito cualquier tipo de utensilio que es totalmente necesario para mi proceso productivo. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser pedir un crédito a corto plazo. A la hora de pedir ese crédito a corto plazo, que se llaman recursos negociados también, yo no puedo ir a la entidad financiera sin haber hecho ningún tipo de cálculo financiero previo. Es decir, yo no puedo decir, bueno, pues présteme 5.000 euros, 10.000 euros. No, porque lógicamente no vamos a estar pagando intereses por algo que no necesito. ¿Qué es lo que hace el financiero? Calcula el fondo de maniobra, como os he enseñado antes, calcula las necesidades operativas de fondos, que va a ser existencias más clientes, más ICT, más tesorería, menos proveedores y efectos comerciales a pagar, y la diferencia entre el fondo de maniobra y las necesidades operativas de fondos van a ser esos créditos a corto plazo que vamos a pedir a la entidad financiera. Veis que en esta ocasión, según la información que os doy en la pantalla, veis que el fondo de maniobra era 40.000 y las necesidades operativas de fondos del año 2012 también son 40.000. Con lo cual veis que los recursos negociados es la diferencia, es cero. Claro, ese es el motivo por el cual en el pasivo, como hemos visto antes, los recursos negociados o créditos a corto plazo no aparecen. Veis que hay unos créditos a largo plazo, eso es pasivo no corriente, como os comentaba al principio de la presentación. Es decir, lo que quiero que entendáis es que el balance en sí, todas las partidas tienen su consecución, es decir, todas tienen absolutamente toda su lógica, incluso en finanzas un poco más avanzadas, se ve el estado de la tesorería, se puede calcular la situación de la tesorería y en este caso veis que pasa de 10.000 a 20.000 en el año 2013 y esa variación de tesorería se puede calcular mediante un método que es el método de los flujos de caja, de diferentes tipos de flujos de caja que no voy a entrar, pero quiero que entendáis que el balance, todas las partidas que aparecen en el balance, todas tienen su explicación, por supuesto, contable y el analista financiero debe de analizar todas y cada una de ellas para ver cuál es la situación de la propia empresa. Vamos a ver con este sencillo ejemplo lo que os comentaba. ¿Cuáles son los recursos negociados o préstamos a corto plazo? Veis que he situado en la parte izquierda las cuentas de activo y en la parte de la derecha las cuentas de pasivo. Veis que suman 64.000. Tengo inmovilizado, que es activo no corriente, existencias, clientes y caja, que es activo corriente, capital y préstamos a largo serían lo que se denominan recursos permanentes, unos recursos negociados o préstamos a corto y proveedores. Bueno, pues lo que he hecho ha sido precisamente calcular lo que os decía antes. Por un lado las NOF, que son las necesidades operativas de fondos, que veis que lo único que he hecho ha sido existencias, más clientes, más caja, y lo que he hecho ha sido quitarle la cuenta de proveedores. Y eso me da un importe de 22.000. El fondo de maniobra, ¿qué sería? Pues, como os comentaba antes, serían los recursos permanentes, que es capital y préstamos a largo, 35.000 más 20.000 son 55.000. Si le quito el activo no corriente neto, que sería inmovilizado por un importe de 35.000, veis que el fondo de maniobra me da 20.000. Lo normal es precisamente que ocurra esto, es decir, que las NOF, las necesidades operativas de fondos, siempre sean mayores que el fondo de maniobra del cual dispongamos. Por eso la diferencia va a ser el préstamo a corto plazo que vamos a pedir en la entidad financiera.
Bueno, con este dibujo lo que quiero es enseñaros precisamente este concepto, ya que estamos viendo cómo analizar un balance y las diferentes partidas del balance. Con estos cajones lo que hago es que entendáis que por un lado tenemos una serie de empleos de todo lo que tiene la empresa, que está conformado por el inmovilizado, existencias, clientes y caja o tesorería, y luego tenemos unos recursos que podemos utilizar, lógicamente, que son capital, créditos a largo, créditos a corto y proveedores. Como el concepto de las NOF y del fondo de maniobra es tremendamente importante, veis que las NOF es directamente existencias más clientes más caja, menos lo que son los proveedores. Eso serían las necesidades operativas de fondos, que son los cajones azules de la izquierda, menos proveedores de la derecha. ¿Qué diferencia existe entre el fondo de maniobra y las NOF? Pues podéis ver que efectivamente la única diferencia son precisamente esos créditos a corto plazo o recursos negociados. Es muy importante a la hora de analizar un balance y cómo leer un balance, calcular correctamente las NOF y el fondo de maniobra para ver exactamente de cuánto dinero disponemos y si tenemos que pedir un crédito a corto plazo. Como os comentaba antes, lo normal es que las NOF siempre van a ser mayores que el fondo de maniobra. Aquí se nos da un balance donde aparece lo que es por un lado el activo no corriente, el activo corriente, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Y se nos dice, ¿podría calcular los recursos negociados para los diferentes ejercicios? Hemos quedado que los recursos negociados es la diferencia entre el NOF y el fondo de maniobra. Yo lo que he hecho ha sido calcular, por un lado, las necesidades operativas de fondos, que veis que son, por un lado, existencias 266, más clientes 357, más tesorería o caja, que es 81, y le he quitado proveedores, que es 320. Eso es las NOF. Y vamos a ver el fondo de maniobra. El fondo de maniobra sería existencias más clientes más caja, menos proveedores, menos los créditos a corto. Que justo es esa diferencia, son esos créditos a corto plazo, que son esos 261 que os muestro en la pantalla. He hecho lo mismo para que practiquéis en el año X+1 y año X+2 y para que veáis cómo se conforman y cómo se calculan este concepto que precisamente os quería comentar, ya que es muy importante. ¿Cuál es el activo corriente de esta empresa? Bueno, hemos quedado que el activo corriente van a ser principalmente lo que son cajas, lo que es caja, almacenes y clientes, ¿no? Que veis que es justo esos 704 que podéis ver en la parte izquierda para el año X, X+1, 1108 y X+2, 1743. ¿Cuál es la visión del contable respecto al fondo de maniobra para el año X? Claro, una de las cuestiones que tenéis que saber es que un contable calcula el fondo de maniobra como activo corriente menos el pasivo corriente. Un financiero normalmente lo que suele hacer es recursos permanentes menos el activo no corriente neto, que es como normalmente se suele calcular. Por eso os pongo aquí que puedes comprobar para cada año que el fondo de maniobra calculado según la visión del contable es exactamente igual al fondo de maniobra calculado por el ejecutivo. Lógicamente, veis que da el mismo resultado. Lo he calculado para el año X nada más para que comprobéis que efectivamente se puede hacer de una manera o de otra. ¿Cuál es el activo no corriente neto de esta empresa? Bueno, el activo no corriente neto va a ser el activo fijo bruto o inmovilizado, que en este caso es 223, como podéis ver para el año X, menos la amortización acumulada. Esa amortización acumulada es, como su nombre indica, la amortización de cada uno de los periodos de lo que es el activo no corriente que tenga la empresa. Alejandra me pregunta... Bueno, vamos antes a Ana María. Me dice, ¿el balance se realiza en situación de crecimiento o pérdida y para cuánto se puede hacer? Bueno, vamos a ver. Hay diferentes tipos de balances. Uno es el balance de situación, que normalmente siempre se hace a 31 del 12 del ejercicio en curso, pero en cualquier momento se puede hacer un balance que se llama balance de comprobación, que es un balance de sumas y saldos, donde podemos ver cuál es la situación de cada una de las cuentas en cada uno de los momentos.
Alejandra me pregunta, ¿las NOF siempre se calculan en los pasivos y el fondo de maniobra en los pasivos? Y las NOF rectifica, sí, en el activo, por un lado, las NOF se calculan en los pasivos y el fondo de maniobra en los pasivos. No, o sea, a ver, vamos a ver. El fondo de maniobra, realmente, ¿qué es? Todo el activo corriente menos el pasivo corriente. Sin embargo, las NOF, ¿qué es? Dentro del activo corriente, lo que son existencias, almacenes y tesorería, y en vez de restarle la totalidad del pasivo corriente, que a nivel general son proveedores, proveedores de efectos comerciales a pagar y créditos a corto plazo, las deudas a corto no se tienen en cuenta. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora aquí se nos dice, ¿cuál es el activo no corriente neto de esta empresa? ¿Cuál sería su variación del año 0 al año 1? Bueno, veis que aparece, si al bruto, al activo fijo bruto que os comentaba antes, le quito la amortización acumulada, se convierte en neto, tengo almacenes, cuentas a cobrar y cajas y bancos, y luego por otro lado tengo fondos propios, deuda a largo plazo y proveedores. Claro, el activo no corriente neto es el activo corriente neto menos las amortizaciones. Veis que en este caso, en el año 0, el activo fijo bruto es 800 y pasa a 900 y la amortización acumulada pasa de 0 a 100. Por eso el activo fijo neto pasa de 800 y es exactamente igual a 800 debido precisamente a esa amortización acumulada que os comentaba antes. ¿Cuál es el activo neto de esta empresa para los ejercicios X, X más 1 y X más 2? Bueno, lo que se llama activo neto normalmente es la totalidad del activo menos los proveedores. ¿Qué es lo que he hecho? Pues lo que he hecho ha sido coger la totalidad del activo del año X, que veis que es 856, y lo que he hecho ha sido quitarle 320, que es justo la cantidad de proveedores de ese mismo año, como podéis observar. Y eso me da 536. También lo he hecho para el resto de los ejercicios, para que veáis cómo se realiza. ¿Qué fondos del balance financian el activo neto? Bueno, esto precisamente es una cuestión importante porque la parte del pasivo correspondiente que se encarga de financiar la parte del activo, es decir, por un lado tenemos los recursos propios más la deuda a largo, junto con los recursos negociados, se encargan de financiar a lo que es el activo neto. Por eso es muy importante, como os enseñé al principio de la clase de hoy, que todas las partidas estén muy bien contabilizadas, por supuesto, y además estén situadas en su lado correspondiente. ¿Qué contiene la cuenta de clientes en un balance? ¿Cuáles de estos clientes son morosos? Bueno, la cuenta de clientes, ¿qué es lo que representa? Pues lógicamente lo que nos deben nuestros clientes. En este caso, en este balance, veis que no aparecen clientes morosos y, lógicamente, a nivel de empresa, cuanto mayor es la cuenta de clientes, más dinero nos deben nuestros clientes. Entonces, claro, por eso, quiero decir, no voy a entrar en ello, por supuesto, pero serían ya finanzas muy avanzadas, pero la cuenta de clientes hay que evaluar, lógicamente, cuanto yo vendo más vendo más mercaderías, doy de alta la cuenta de clientes, con lo cual, fenomenal. Lo que pasa es que los clientes me tienen que pagar. Esos clientes, en el momento en el cual me pagan, doy de baja la cuenta de clientes y entran en caja o bancos, o en tesorería o bancos, ¿no? Por eso, las cuentas precisamente del activo y las cuentas del pasivo, el financiero tiene que analizarlas de una manera muy profunda. ¿Qué contiene la cuenta de proveedores? Bueno, pues igual que las de activo, en el activo los clientes, lo que me dicen es la cantidad de dinero que me deben mis clientes. La cuenta de proveedores lo que va a hacer va a ser decirme qué cantidad debo yo a mis proveedores. ¿Qué es lo que se va a intentar siempre? Pues hombre, a ver, la cuenta de proveedores, puesto que es la cantidad que yo le debo al propio proveedor, vamos a intentar, por supuesto al proveedor hay que pagarle, pero claro que el número de días que yo tardo en pagar al proveedor sea más largo que el número de días que cobro al cliente. Esto realmente es muy complicado. En la mayoría de las empresas primero se paga al proveedor y luego se cobra al cliente. ¿Vale? Este tipo de negocios que os comentaba, en el cual los días de pago al proveedor
se alargan y el cobro al cliente es muy corto, ocurre sobre todo pues, en grandes supermercados donde yo cuando voy a comprar una lata, el proveedor de esa lata me deja pagarle a 60 días, el cliente va al supermercado a comprar esa lata, la paga, entra en caja y con ese dinero se paga posteriormente al proveedor. Pero es con un determinado tipo de empresas, no es lo habitual. ¿Por qué es importante la financiación de los proveedores? Claro, a ver, si yo al proveedor digamos, me dan una letra de cambio a través de la cual yo tengo un compromiso de pago dentro de 90 días a ese proveedor, pues yo realmente es como si me estuviese dando un préstamo, un crédito a coste cero, porque si yo realmente cumplo con el pago a ese proveedor, bueno, pues directamente lo que me está dando es un préstamo, entre comillas, a coste cero. Otra cosa sería que cumplidos los 90 días no pagar a ese proveedor. En todo caso, habría que emitir una nueva letra de cambio con un nominal superior, con unos intereses, etcétera. Pero en condiciones normales, si yo cumplo mi compromiso, pues lógicamente es algo tremendamente positivo para la empresa. ¿Podrías definir brevemente el concepto de pasivo y activo en un balance? Bueno, el pasivo muestra los recursos de terceros que dispone la empresa y el activo los empleos que se han dado precisamente a esos recursos. Esto viene del dibujo que os hice de los empleos y recursos con las cajas de colores azules y amarillas. ¿Por qué el activo y el pasivo son siempre iguales? ¿Es una habilidad contable? No. Por supuesto que no es una habilidad contable, es decir, como os pongo aquí, son dos caras de la misma moneda, es decir, todos los recursos con los que cuenta una empresa tienen que plasmarse como un empleo de los mismos en lo que es el activo. Por eso no es ningún tipo de artilugio contable. ¿Cómo se clasifican las existencias y quién las financia? Bueno, las existencias normalmente suelen ser materias primas, productos semielaborados, componentes comprados, más productos terminados. Y las financia una parte del pasivo del balance. ¿Incluye la cuenta de clientes el importe de efectos descontados en el banco? Sí, claro. Si el cliente no me ha pagado aún y el banco solo me ha anticipado el importe de esas facturas pendientes de cobro, lógicamente. Porque si el cliente no paga, el banco se cobra lo prestado, por lo que la deuda del cliente sigue existiendo, tal y como os comentaba. Se incluye también esta cantidad de efectos descontados en los recursos negociados. Vamos a ver, los efectos descontados también se incluyen parte de los recursos negociados, porque si el cliente no me paga, el banco se va a cobrar esa cantidad y adicionalmente me cobra un coste por descontarme ese efecto. Bueno, pues por mi parte nada más. Agradeceros enormemente la cuestión. Si me queréis preguntar alguna otra cuestión antes de terminar. Bueno, me pregunta Joana que si el patrimonio es parte de la empresa, ¿por qué está en el pasivo como si lo debiéramos? No, no, precisamente, Joana, lo que hemos comentado es que en el pasivo aparecen, digamos, por un lado tenemos los empleos y por otro lado tenemos los recursos. Como os he comentado, es una deuda que, lógicamente, en lo que son los recursos ajenos es la deuda que nosotros tenemos, pero el patrimonio neto conforma parte, en el pasivo y patrimonio neto tenemos todos los recursos de los cuales disponemos para emplear directamente en lo que es el activo. Entonces, lógicamente, no es una deuda. La deuda aparece dentro de los recursos ajenos de la propia empresa, no de los recursos propios. Bueno, me pregunta Inés si los préstamos a largo o corto, ¿cuáles son más convenientes? Bueno, a ver, normalmente eso depende de la negociación que tengamos, de los tipos de interés que nos van a cobrar por esa deuda y de ese préstamo correspondiente. Lógicamente, siempre vamos a intentar que el tipo de interés, el tipo nominal que se aplica y el TAE de ese préstamo sea lo más bajo posible y depende de nuestras necesidades. A lo mejor para constituir la empresa necesito pedir un préstamo a largo plazo, pero es una cantidad muchísimo más elevada, pero sin embargo, por eso os comentaba la diferencia entre el NOF y el fondo de maniobra. A lo mejor necesito pedir un
un préstamo a corto plazo para comprar pues una pizarra electrónica que me cuesta 6.000 euros y bueno, como no es una cantidad excesivamente elevada, pues bueno, pues a lo mejor me conviene pagarlo a corto plazo. Eso depende de las propias necesidades de la propia empresa. Bueno, pues por mi parte nada más, agradeceros enormemente la asistencia y bueno, pues espero que todos los conceptos y sobre todo la confección del balance haya quedado totalmente clara y bueno, pues poco más. Agradeceros tremendamente vuestra atención y bueno, pues nada más, simplemente daros las gracias. Muchas gracias y buenas tardes.